incas fueron formidables constructores, obras que hoy podemos apreciar en diversos espacios de nuestra ciudad. A través del siguiente informe, conozcamos los tipos de muros que construyeron nuestros antepasados. La gran civilización inca que se asentó en los Andes sudamericanos dejó una extraordinaria herencia cultural que, a pesar de haber transcurrido más de 5 centurias desde su etapa de apogeo, sigue causando la admiración del mundo. Hoy, todos los cusqueños, miles de peruanos y millones de ciudadanos del mundo contemplamos absortos la belleza de estas construcciones incas que se erigen incólumes en los 4 puntos cardinales, desafiando el paso del tiempo. Los incas fueron formidables constructores de lo que hoy llamaríamos obras públicas, como templos, fuentes ceremoniales, recintos religiosos y domésticos, tambos, depósitos o callancas, andenes, canales de agua y otro tipo de construcciones, todas teniendo a la piedra como elemento básico y fundamental. La Yacta del Josgo, como centro del poder político, religioso, social y cultural de la civilización inca, cuenta con todos estos tipos de construcciones y están ubicados fundamentalmente en lo que se denomina el centro histórico y el parque arqueológico de Sacsayhuamán. De aquellas monumentales construcciones incas, hoy se aprecian como importante testimonio muros de piedra de diversos volúmenes, que en algunos casos han sido reutilizados para edificar sobre ellos o para utilizarlos como parte de nuevas construcciones arquitectónicas. A simple vista, estos muros incas parecieran ser iguales o muy parecidos, pero cuando agudizamos el sentido de la vista, llegamos a apreciar que en varios casos la diferencia es muy notoria. Los incas construyeron muros con una tecnología muy bien desarrollada, con notable sentido estético y con diversas formas y acabados. El cronista Pedro Sarmiento de Gamboa, deslumbrado por la belleza de los muros incas, escribió lo siguiente: y es tanto que a los que la hemos visto y sabemos que no tienen instrumentos de hierro ni acero para labrarlas, nos pone admiración ver la igualdad y primor de ellas, y las junturas y betumen con que lo ligan, el cual es tan delgado que ninguna parte se echa de ver si hay mezcla o no, y con todo esto es tan fuerte liga que plomo no traba más que ella, y la piedra tosca es aún mucho más de ver el modo de su trabazón y compostura, y porque en esto sola la vista satisface a los curiosos, no quiero gastar más tiempo en pintarlo más prolijamente. En el presente informe queremos hacerles conocer los tipos de muros que construían los incas en sus diversas edificaciones. Para ello, recurrimos al libro titulado Estudios acerca de la construcción, arquitectura y planeamiento incas, escrito por el renombrado arquitecto Santiago Agurto Calvo, quien en los años 1978 y 1979 realizó el registro de los restos inca de la ciudad del Cusco por encargo de la UNESCO y el entonces Instituto Nacional de Cultura. A pesar de que los muros presentan infinita variedad de aparejos, en este importante texto se establecen 5 tipos de aparejos de muros incas, de acuerdo a la forma o modo en que quedan colocadas las piezas líticas en una construcción. Para determinar en cada uno de estos aparejos las diferencias de estilo y tipo,
se considera las características del material que conforman los sillares, la forma y calidad de las piezas y la manera en que se han ordenado el aparejo. Así tenemos aparejo de tipo rústico. Es el aparejo constituido por piedras sin labrar, de campo o de cantera, que se colocan unas sobre otras sin mayor acomodo, rellenándose los vacíos que quedan entre las piedras con tierra y guijarros o cantos rodados pequeños. Las piedras empleadas en este tipo de muro son de naturaleza muy diversa, siendo las más usadas las areniscas y las calizas, que se encuentran regadas en toda la comarca. Excepcionalmente, existen andenes rústicos de piedra diorita. Ejemplos de este aparejo rústico se aprecian en algunas calles, como Pantipata, Tres Cruces de Oro, Atoxaicuchi, Huaynapata, Callejón de la Conquista, Zapantiana y otras arterias. Aparejo de tipo celular. Este aparejo está constituido por elementos que se ordenan en forma tal que su aspecto recuerda la disposición de las células de ciertos tejidos orgánicos o la estructura de un panal de abejas. El perfil de las caras de los sillares es generalmente convexo, aunque también hay algunos bellos almohadillados. La textura de los paramentos usualmente es áspera o lisa. En cuanto a su estructura transversal, el asentado de las piezas es de tipo encajado y a veces denticulado. Los muros de aparejo celular se usan en canalizaciones, andenerías, contención de terrazas y cercos de canchas. En Cusco abundan ejemplos de este tipo de aparejo en las canalizaciones de Sapi, Tuyumayo y en las calles Pumacurco, Lucrecalle, Calle Sapi, Cabracancha y otras arterias. También hay en la Gran Terraza de Tarahuasi, ubicado en el distrito de Limatambo, provincia de Anta. Aparejo de tipo engastado. Este aparejo está constituido por grandes piedras que se unen unas con otras a la manera de piezas de un rompecabezas, es decir, engastándose mutuamente. La unión que produce este tipo de aparejo es de una gran estabilidad, aún mayor que la proporcionada por el aparejo celular, ya que por el extraordinario número de ángulos que tiene cada pieza, la superficie de contacto con unidad es mucho mayor. La forma de las piedras es la de un polígono irregular y el labrado de las piezas es de una extraordinaria perfección, ya que sólo así pueden encajar los lados y ángulos de cada piedra. Las juntas de las piezas también son perfectas, en tanto que el pulido presenta una calidad intachable. El vigor de la estructura es formidable y es reforzado en ciertos casos por el almohadillado de las llamadas piedras hinchadas, que aparentan estar a punto de chorrearse de sus encajes, y por las protuberancias que ostentan muchas piezas líticas. Los muros de tipo engastado se usan en casos especiales como elementos de contención de rellenos o laderas, como es el caso de la calle Jatunrumío, y como parte de edificaciones de gran importancia, como se aprecia en las esquinas de Cabracancha, Aguajpinta y el pasaje Incarroca. También se aprecian hermosos ejemplos de muros engastados en el Parque Arqueológico de Ollantaytambo y en la ciudad inca de Machu Picchu. Aparejo de tipo sedimentario. Está constituido por piedras, usualmente calizas y andesitas,
que se asientan en hiladas notoriamente horizontales. El tamaño de las piezas oscila entre mediano y grande, y la forma de la cara de las piedras varía entre la tetraangular y rectangular. En general, las piezas que constituyen el aparejo sedimentario tienen la forma de un paralelepípedo rectangular. Las piezas normalmente son finamente labradas, pero cuando el aparejo se parece a los muros rústicos, el trabajo de las piezas puede ser simplemente desbastado o canteado. La estructura de los paramentos se ordena en el sentido vertical y horizontal. Verticalmente, las piedras pueden superponerse, formando hiladas de igual altura, o también creando ritmos con dimensiones distintas donde las hiladas se alternan armoniosamente. Los muros sedimentarios se utilizan fundamentalmente para construir paredes de recintos y edificios públicos y habitacionales. En la ciudad de Cusco hay numerosos y bellos ejemplos de este tipo de aparejo, como el Templo del Coricancha, en palacios como Casana y en muchas calles como Aguapinta, Maruri, Santa Catalina Angosta y otras. Aparejo de tipo ciclópeo. Se denomina así a los muros cuyas piezas son desmesuradamente grandes, lo que hizo pensar a los invasores españoles que su construcción no era obra de humanos, sino más bien de superhombres o seres ciclópeos. Las piedras de estos portentosos muros son generalmente calizas y con menor frecuencia andesitas. Miden como mínimo 3 metros y algunos alcanzan hasta 7 metros de altura. Estas gigantescas rocas mantienen sus formas originales y han sido labradas solo en la parte donde se junta o se une con otras piezas. El perfil de la cara de las rocas es natural. Debido al intemperismo y la erosión por los vientos, la textura es relativamente áspera y en algunos casos liso. La junta es muy bien labrada y asegura la unión, tanto física como visual, de los enormes elementos pétreos. Solamente en Ollantaytambo se puede apreciar el aparejo ciclópeo, del tipo denominado de columnas y relleno, de clara influencia tiahuanaco. En este caso, las losas rectangulares que constituyen el relleno y las angostas piedras que conforman la columna están finamente trabajadas. En el Parque Arqueológico de Sacsayhuamán se aprecian los más bellos ejemplos del tipo de aparejo ciclópeo, donde las piedras están unidas a la ladera para estabilizarla y parecen surgir de la tierra misma, mimetizándose en forma armoniosa con el paisaje. En todos estos tipos de aparejos, los incas supieron escoger la calidad de la piedra de acuerdo al tipo de trabajo y de talla que se iba a realizar. Así, por ejemplo, los grandes dinteles de piedra eran de andesita o diorita, mientras que los muros de contención estaban hechos de burdas piedras de campo o de piedras calizas sin labrar. No cabe duda que los incas fueron grandes maestros en el uso de la piedra y los muros que se aprecian en nuestra antigua ciudad inca dan testimonio de ese manejo magistral, alimentando así nuestro profundo orgullo e identidad cultural. La gran herencia recibida de nuestros antepasados, los incas, siempre fue y será fuente inagotable de interrogantes que se plantean para conocer los secretos de las monumentales construcciones que nos legaron.
No basta ver estas extraordinarias muestras de arquitectura inca para imaginar el alto nivel de desarrollo que alcanzaron en la arquitectura. Es bueno conocer cómo construyeron esta infraestructura, cuáles fueron los materiales que utilizaron y qué técnicas usaron para edificar estos monumentos. La semana pasada tuvimos oportunidad de conocer los tipos de muros que construyeron los incas, y en nuestro afán por hacerles conocer la grandeza de nuestros antepasados, en esta edición de Patrimonio veremos los tipos de techos que construían los incas para sus diversas edificaciones. Para comenzar, es oportuno señalar que los cronistas tempranos, es decir, aquellos que llegaron al Tahuantinsuyo formando parte de la expedición de Francisco Pizarro, fueron los únicos que tuvieron la ocasión de contemplar las construcciones incas cuando estaban cubiertas con techos. Sin embargo, muy pocos cronistas hicieron alguna descripción o comentario sobre este aspecto. Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos, Cristóbal de Molina y algunos otros cronistas anotan pocas referencias respecto al tamaño de las habitaciones techadas, la naturaleza de las coberturas y el tipo de materiales utilizados. En 1550, cuando el Inca Garcilaso de la Vega tenía apenas 11 años de edad, alcanzó a ver cómo destecharon la última callanca cusqueña. Y en 1555 todavía pudo apreciar techados los únicos 4 galpones que habían quedado en pie luego que Manco Inca sitiara la ciudad del Cusco. En el libro titulado Estudios acerca de la construcción, arquitectura y planeamiento incas, escrito por el destacado arquitecto Santiago Agurto Calvo, se plantea las clases de techos que construían los incas según la forma de sus cubiertas. Así, se clasifican los techos a una sola agua o vertiente, a 2 aguas, a 4 aguas y techos icónicos. Techos a una sola agua son llamados también cobertizos y pueden ser cerrados o abiertos. Se trata de habitaciones angostas, utilizadas como almacenes o depósitos que no son muy largas y están adosadas a los muros de contención. Este tipo de techos se utilizó para cubrir algunos cobertizos ubicados en Machu Picchu que formaban parte de la zona urbana de este monumento. Techos a 2 aguas. Este tipo de techos sirvieron para proteger edificaciones de forma rectangular con mojinetes. Estos techos, según la pendiente que presentan, pueden dividirse en simétricas y asimétricas. Este tipo de techos tenían una columna al centro del recinto que servía de apoyo para la estructura de madera que soportaba la techumbre. Este tipo de techos servía para cubrir edificaciones de 1 o 2 pisos. Una muestra singular de este tipo de techos se debió apreciar en el famoso templo de Rachi, cuando estuvo en uso. Techos a 4 aguas. En realidad se trata de techos a 2 aguas, a los cuales se le añaden 2 faldones que cubren los lados laterales de las edificaciones cerradas de una sola planta. Cuando los españoles llegaron a Cusco, creyeron que estos techos tenían forma piramidal, pero en realidad se trataba de faldones. El Inca Garcilaso de la Vega, refiriéndose a este tipo de techos, escribió lo siguiente: una cuadra alcancé en el valle de Yucay, labrada de la manera que hemos dicho, de más de 70 pies en cuadro,
cubierta en forma de pirámide. Las paredes eran de 3 estados en alto y el techo tenía más de 12 estados. Techos cónicos. Como su nombre lo indica, tienen la forma de conos y por tanto cubrían edificaciones de planta circular y forma cilíndrica que se construían en el Tahuantinsuyo. En Cusco aún se pueden apreciar recintos circulares como los de Rachi en la provincia de Canchis. En algunos casos, los techos cónicos concluían en punta, alcanzando notable altura. En otros casos, terminaban en forma redondeada, asumiendo la forma de cúpula. Todos estos techos tenían una pendiente de entre 60 y 70 grados de inclinación, para un fácil discurrir de las aguas de lluvia. Los materiales utilizados en la construcción de los techos incas eran madera, cañas, mimbres, cáñamos, cuero de llama, paja y totora. Entre las maderas utilizadas para la estructura de los techos figura el aliso, que en tiempo de los incas llegaba a crecer hasta 20 metros de altura. También se utilizaban maderas como el jolle, chachacomo, nogal y saupo. Estas maderas no eran utilizados solo como simples palos o troncos. Por el contrario, se les sacaba la corteza y eran labradas y entalladas para armar las estructuras de los techos. Los cáñamos, mimbres y cuero de llama eran tejidos para formar soguillas con las que se ataban y engarzaban las estructuras de madera de los techos, mientras que la paja brava y la totora eran secadas al sol y trenzadas para colocarse como cobertura de los techos. De acuerdo al ancho y la altura, las edificaciones incas podían tener techos sin columnas, techos con una columna, con 2 columnas y techos con 3 columnas. En el tiempo de los incas, los techos no solo cubrían la edificación inca, sino, como ocurre actualmente, también protegían las paredes y brindaban cobijo a las personas que se ubicaran al lado de ella. Al respecto, el inca Garcilaso de la Vega se refiere de la siguiente manera: la misma cobija servía de cornija a la pared para que no se mojase. Salía más de una vara afuera de la pared a verter las aguas. Toda la paja que salía fuera de las paredes la cercenaban muy pareja. Los techos más pequeños correspondían a las viviendas simples, recintos generalmente de un piso, de forma rectangular, donde vivían los pobladores, y los techos más altos correspondían habitualmente a las llamadas callancas, cuyas paredes son elevadas y eran utilizadas como depósitos de alimentos. También tenían techos altos los templos o lugares ceremoniales edificados en honor a las deidades incas. Cuando los españoles lograron someter a los incas, terminaron de arrasar todas las edificaciones para construir los solares y viviendas de acuerdo al estilo y las normas occidentales, caracterizados por el uso de la teja árabe. Actualmente, los techos de las viviendas de la antigua capital del Tahuantinsuyo se caracterizan por sus tejas rojizas en el centro histórico, aunque en las zonas de expansión urbana, en las coberturas se utilizan materiales diversos que corresponden a la arquitectura contemporánea. El techo de paja aún se conserva en zonas rurales de extrema pobreza de toda la región andina y se mantienen como mudos testimonios de una añorada grandeza de épocas pretéritas.